Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad y Comunas por la señal de Arinfo TV, como a todas las semanas en este encuentro en el cual buscamos la construcción de una agenda alternativa de la Ciudad de Buenos Aires, con temas que son muy importantes para los ciudadanos que habitamos una ciudad como esta y que quizás no estén en los medios masivos de comunicación, pero no por ello dejan de ser realmente importantes, como decíamos, para la vida cotidiana. Hoy vamos a tocar nuevamente el tema de las distintas contaminaciones que hay en nuestra ciudad. En este caso vamos a hacer hincapié en la contaminación visual, en todo lo que tiene que ver con la cartelería, con el tipo de edificaciones que hay, todos los cableados que a veces tenemos en nuestra ciudad, el tema torres, todo lo que de una u otra manera impacta sobre nuestra visión y sobre nuestros sentidos. Para abordar esta temática hoy tenemos la presencia de Claudio Ardoaín, que es geobiólogo, que es especialista en todas estas cuestiones y hoy nos va a ayudar a adentrarnos en esta problemática que es tan importante para quienes habitamos en la ciudad de Buenos Aires. Así que les proponemos una muy breve pausa y enseguida comenzamos con Claudio Ardoaín. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca delante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. Ilumínate. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Seguimos en Ciudad y Comunas, ahora para, como decíamos, abordar el tema de la contaminación visual en nuestra ciudad, con un invitado especial que es Claudio Ardoaín, a quien le damos la bienvenida aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar en el programa de ustedes. Muchas gracias por venir. Bueno, para un poco ponernos en tema, para que la audiencia empiece a entender de lo que estamos hablando, cuando uno hace referencia a contaminación visual, uno por ahí lo primero que piensa es en carteles, pero es mucho más amplio, ¿no? Sí, es más amplio y tiene que ver, al menos en estos momentos que está en auge todos los descubrimientos de las ciencias neurocognitivas, tiene un poco que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, tenemos un órgano maravilloso que es el ojo, que tiene una capacidad inmensa de recibir información en el orden de los millones de bytes por segundo, pero la corteza visual tiene una capacidad limitada de la interpretación de toda esa información. Es decir, es un reaseguro que ha tenido la naturaleza para poder procesar la información del entorno. Sí. Entonces, eso es en el orden de los centenares de bytes por segundo. Entonces, el tema es que podemos caer tanto en una falencia de información cerebral, por decir así, como en una sobrecarga de información cerebral. Cuando estamos en presencia de una sobrecarga, nuestro cerebro no alcanza a asimilar bien esa información, en este caso visual, y construye mal lo que se ha dado en llamar el mapa mental. Ajá. Todo ser humano elabora un mapa mental, es decir, sin darnos cuenta estamos haciendo como un mapeo, como un GPS biológico de nuestro entorno, que tiene que ver con la evolución, con nuestra necesidad de supervivencia, de estar alertas. Ahora bien, cuando estoy sobresaturado de información y esa información es caótica, mi cerebro no alcanza a procesarla a tiempo, fallan mis reflejos, fallan mis respuestas conductuales, falla mi procesamiento de la conducta habitual, de mi propia personalidad. Claro, y esto, bueno, obviamente tiene consecuencias para uno y para el resto de la sociedad, ¿no? Tal cual. Hablamos desde consecuencias de seguridad para las personas que manejan vehículos, hasta respuestas sociales en entornos que visualmente son, por decir así, perturbadores. Claro.
Y bueno, ¿cuáles son las principales fuentes, digamos, de la contaminación visual en una ciudad como la nuestra? Bueno, podemos distinguir dos aspectos. Uno es el visual propiamente dicho y otro es el lumínico, la contaminación lumínica. Entonces, por un lado tenemos la información que recibimos de cartelerías, de conjuntos habitacionales, de las calles, la falta también de información. A veces puede estar el efecto opuesto. A veces en las ciencias neurocognitivas hablamos de estrés y de diestrés. Es decir, cuando falta la información, entonces uno cae en la desorientación. Como puede ser una mala señalética. En general, en nuestro país tenemos bastante mala señalética, es decir, pensemos en un extranjero que nunca pisó nuestro país y manejarse en nuestras calles, simplemente la falta de letreros, de uno estar caminando 3 cuadras y no poder discernir en qué calle está. O las alturas, por ejemplo. Eso es falta de información. Y después está el exceso de información, es decir, me encuentro con un montón de agresiones, podríamos decir, gráficas, gratuitas, que yo no las he pedido y sin embargo me están llegando, especialmente como conversábamos fuera de cámaras con el tema del auge de los carteles LEDs, donde además de la información visual, tengo información textual, o sea, hay textos que hay que leer, y a su vez tengo movimiento. Todo eso llama muchísimo la atención. Entonces, de alguna manera está captando todo mi campo de atención y, por lo tanto, sustrayéndolo a otros aspectos como pueden ser la estabilidad en el caminar o los reflejos al conducir un vehículo. También hace un ratito hablábamos de que muchas veces se piensa que por ahí con una norma se puede ordenar el tema, pero a veces también está el tema de que se puede restringir mucho y hay que buscar una fórmula, digamos, intermedia como para ver cómo se da respuesta a esta problemática. Sí, en primer lugar, los legisladores tienen que informarse bien, los jueces, los responsables de cada tema, ver las consecuencias que tienen estas normas. Y después, bueno, al menos desde mi punto de vista, lo ideal es que los distintos casos sean analizados por comisiones, es decir, comisiones de expertos en distintos temas que confluyan para evaluar si, por ejemplo, una calle determinada puede tener determinado tipo de cartelería o conviene otro de acuerdo a la circulación de los autos, porque no puede establecer una norma, como se ha hecho, por ejemplo, para la avenida Lugones, como puede ser una norma para una calle en Villa Urquiza. Claro. Y en estas comisiones donde se buscaría una suerte de consenso, hablamos de técnicos en distintas especialidades, pero también en los interesados, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de comerciantes, tal cual. O gente involucrada en las distintas industrias que estén vinculadas al tema, ¿no? Que un poco la distribución que se pretende hacer de las responsabilidades del ejido urbano hacia las comunas dan un margen como para que cada comuna tenga una de estas comisiones que pueda evaluar, sin tratar de sobrecargar a todo lo que es el ejecutivo de la ciudad o, llegado el caso, porque en última instancia todos estos reclamos caen en la Defensoría del Pueblo. Sí. Entonces, no sobresaturar a la Defensoría. Claro, y en términos de esa norma, porque existe una norma en la ciudad, digamos que no ha resuelto la cuestión, ¿esto es mejorable o tiene que ver con los controles que tiene que hacer el Ejecutivo, en el caso nuestro porteño, o cuál es la fórmula, digamos? En general tenemos poco control en nada. Siempre se aduce de que no hay inspectores, que no hay presupuesto para tener tantos inspectores, o sea, lo vemos en otros niveles como es la contaminación química, vemos los caños de escape de los vehículos llenándonos de humo, y hace cuánto, hace 30 años que tenemos legislación de control de los caños de escape. El tema de contaminación sonora, que cada vez es peor, y sin embargo nadie controla nada. Vemos hasta las motos de los delivery que nos despiertan de noche, los bocinazos que en su momento estuvieron prohibidos, y sin embargo ahora vivimos en una selva de ruido. ¿Y la normativa sobre contaminación visual es reciente? ¿Tiene muchos años? No, tiene cerca de 10 años las normas que más o menos encausan el tema desde un punto de vista de efectos sobre la salud, inclusive. Claro.
Y está, además, bueno, el tema de la cartelería, el tema de tanto la común como la lumínica, sí, hacíamos referencia recién, pero también está el tema que tiene que ver con las características de la ciudad, ¿no? Las construcciones, los edificios, ahí también hay contaminación visual, ¿no? Tal cual, cuando uno dice, vivo en, no sé, en Villa Devoto, sí, es un barrio residencial, todavía tiene alma de barrio, y le empiezo a construir torres de 30 pisos de vidrio, estoy agregando contaminación visual, es decir, estoy desarmando lo que podríamos llamar el alma del lugar, estoy dando una lectura perceptual contradictoria. O sea, recién hablábamos de una sobrecarga perceptual, sí, que puede ser visual o puede ser sonora o incluso hasta olfativa. Sí. Pero también está la contradicción perceptual, cuando uno transmite una cosa y manda otra, ¿sí? Hay mensajes que el cerebro no puede procesar porque están disjuntos, por decir así, están peleados entre sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso ahora hay una medida de no innovar por la construcción de un edificio en Torres sobre Avenida Balbín, donde hay un edificio patrimonial que se quiso preservar. Pero bueno, si alrededor de ese edificio patrimonial construye una torre que no tiene nada que ver con el edificio, estoy en una contradicción perceptual. Claro. Y esto de alguna manera en algunos barrios, como vos bien decías, esta contaminación visual hace que ya no tengamos ni cielo, ni sol, ni nada, ¿no? Ni río. Ni río. Es una ciudad que es como un octógono y prácticamente 4 de esos 8 lados están cubiertos por agua, están rodeados por agua y sin embargo no tenemos visuales al río. Claro. O sea, en general en el desarrollo de las ciudades hay 2 modelos predominantes. Uno es el norteamericano, donde el centro de las ciudades son grandes edificios y después los suburbios son casas bajas, o el europeo, donde el casco histórico es bajo y después los suburbios tienen los edificios más altos, los edificios comerciales, industriales y los edificios de grandes poblaciones. Nosotros no encajamos en ninguno de los dos. En ninguno de los dos porque hacemos lo que se nos ocurre. Entonces tenemos Puerto Madero, que es una pared cerrando lo que antes era el bajo, las visuales directas al río, el acceso incluso del aire. Tenemos grandes problemas de circulación del aire. Para cualquiera que camine por la zona de Catalinas, sabe que se vuela permanentemente porque no se ha hecho un estudio. Hay otros países donde cuando uno quiere construir un edificio hay que ir a un túnel de viento. Claro. Para ver cómo va a afectar ese edificio la circulación del aire en la zona. Entonces, sobre todo ahora con el tema del cambio climático y todo eso, que también es otra barrera más, ¿no? Tal cual, hay casos muy paradigmáticos. En Boston hubo el caso de un edificio que fue mal calculado y empezaron a reventar los vidrios y caía sobre la gente que caminaba. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas muy bien. Ahora, por suerte, como está el tema de la certificación de edificios ecológicos, normas LEED, de Green Building, sustentables, entonces, por tener la certificación, más allá de la legislación, tratan de hacer las cosas más o menos bien, ¿no? Claro. Otro de los temas es lo que tiene que ver con las torres de telefonía, los cableados, todo eso de ahí es otro aspecto importante, ¿no? También nos pasa a todos, es decir, cuando vamos de viaje a cualquier ciudad del interior o al exterior y uno quiere sacar una foto y de repente hay unos cables gruesos que cortan o una torre de comunicaciones cercana, la foto está estropeada. O sea, yo no puedo disfrutar del paisaje ni puedo disfrutar del patrimonio porque tengo estos cortes visuales. Entonces después hay que usar Photoshop para poder borrar los cables. También pasa con la propiedad individual, es decir, si yo abro las ventanas de mi balcón y veo unos cables gruesos retorcidos que lo están atravesando, evidentemente estoy viendo perjudicada mi vida personal, mi vivienda y mi satisfacción de tener estos espacios intermedios que son los balcones por este tema de contaminación visual. Ajá. Sí, ese es un tema realmente apasionante y tiene muchas aristas, así que te vamos a proponer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más análisis de la contaminación visual en la ciudad de Buenos Aires. Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos.
Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca adelante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. ¡Ilumínate! Volvemos en Ciudad y Comunas con Claudio Ardoaín, hablando de la contaminación visual en nuestra ciudad, y hacíamos referencia hace un ratito al tema de las antenas de telefonía, que son tantas, es una industria tan grande que hasta ahora se esconden para que no se vean. Claro, porque muchas veces cuando algún fallo judicial ha obligado a la desinstalación de estas antenas, siempre uno de los primeros argumentos es la contaminación visual. Entonces, lo que se ha recurrido últimamente es al camuflaje de las antenas. Entonces vemos antenas camufladas como carteles, en los casos que se puede, especialmente sobre las autopistas, antenas camufladas como chimeneas de ventilación, antenas camufladas como postes de luz, y hasta como árboles, semejando araucarias o semejando palmeras. Hasta incluso edificios públicos que alquilan terrazas para poner antenas también. Algunos edificios del Estado. Bueno, eso es una polémica porque, por ejemplo, la mayoría de las comisarías, si uno se fija en los patios, tienen antenas de telefonía celular, no solo de uso común, sino como un ingreso extra. Hospitales, como por ejemplo podemos ver el Hospital Naval, arriba está lleno de antenas y evidentemente tienen alquiladas las terrazas. Entonces, más allá de que la Organización Mundial de la Salud ya se expidió, considerando que la contaminación electromagnética es un cancerígeno de segundo orden, está el tema de que son instituciones públicas que teóricamente tienen su propio presupuesto, no habría necesidad de que estén consiguiendo recursos a partir de el alquiler de su terreno, por decir así, para la instalación de antenas. Y en el caso de los transformadores de PVC, puede ser también que hay... El PCB es un aceite neurotóxico que tenían los transformadores. En principio, en teoría, se han desinstalado y se han instalado transformadores nuevos. Si ha quedado alguno viejo, hay que hacer la denuncia. Esa fue una polémica y que llevó bastante tiempo resolverla, ¿no? Y yo pienso que no está resuelta, porque hay que ver qué se hizo con ese PCB, dónde está, si no fue a dar al río, porque a veces las empresas no tienen recursos, porque los lugares de reciclado que son a nivel internacional son muy caros. Se decía que estaban en depósito debajo de la Casa Rosada, muchos de esos transformadores, otros han ido a dar a chatarritas, entonces bueno, ver cuál es el ciclo. Ha aumentado la cantidad de PCB en el Río de la Plata, por lo tanto, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Evidentemente, hablábamos recién de la contaminación visual, pero también está la contaminación sonora, porque la mayoría de nosotros tenemos la ventaja de tener vista, pero una persona ciega también construye su mapa mental. Con el entorno, claro. Con el entorno. Entonces está tanto los ruidos, la percepción de los ruidos, más los accidentes que pueden ser veredas en mal estado, todo eso afecta a lo que es la lectura del espacio. Sí, hacíamos referencia recién al tema de la contaminación con respecto a las edificaciones, el poco cielo que vemos ahora, el sol. Yo me acuerdo de una entrevista anterior que vos nos comentabas que en algunas ciudades o países está reglamentado como un derecho al sol, que claro, acá en nuestra ciudad, por ejemplo, no está, digamos, habría que quizás estudiarlo. Sí, eso, ¿no? Tenemos que empezar a pelear lo que es el derecho al sol y a la visual. Es decir, los primeros inversores en Puerto Madero usaban las barracas que fueron recicladas, que eran hermosas, o los primeros edificios que tenían 3, 4 pisos de altura y tenían una visual al río directamente. Y después les empezaron a construir torres que les taparon la visual. Hubo gente que pagó
un dinero extra por comprar departamentos en Barrancas de Belgrano para tener la visual al río, y ahora se la taparon con otros edificios. Entonces habría que tener un derecho a la prioridad del que llegó primero, o si yo tengo una terracita y quiero tener energías alternativas, mis paneles solares, no me pueden construir al lado de un edificio que me proyecte sombra, me están perjudicando económicamente. Entonces el derecho a la visual y el derecho al sol es importante de empezar a considerarlo, porque se vienen acontecimientos importantes para la ciudad, porque por ejemplo el soterramiento del Sarmiento va a traer una gran zona verde con una gran especulación inmobiliaria sobre los laterales, las visuales que van a dar a eso. Entonces no cometamos el error de siempre de permitir los edificios más altos sobre el espacio verde, bloqueando la circulación de aire, bloqueando el sol y bloqueando la visual. El verde, por decir así, el pulmón. ¿Qué es los errores que hemos cometido en nuestras playas, por ejemplo? Nuestras playas están todas orientadas de norte a sur, por lo tanto, el sol que más se aprovecha en la playa es el de la tarde, ¿sí? Pero si yo construyo todos edificios sobre la línea costanera, edificios altos, yo voy a tener sombra en la playa en la tarde, que es cuando más se necesita. Por ejemplo, en Mar del Plata está la torre de César Pelli, que está una polémica terrible porque también está este tema, ¿no? En otros lugares del mundo vos tenés hasta 100 metros, nada, parque. A 200 metros de la playa, un piso. 300 metros, 3 pisos y así sucesivamente. Entonces tenés visuales para todo el mundo y no tenés sombras en la playa. Entonces, bueno, lo mismo corresponde para los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Nosotros muchas veces en los temas que tienen que ver con el medio ambiente o este tipo de contaminaciones, decimos que parte de la responsabilidad es del Estado, ¿no? A través de hacerle cumplir las normas que existen, el legislativo haciendo las normas, pero está todo el tema también cultural y educativo, ¿no? Porque esto de alguna manera también requiere un cambio cultural, ¿no? Porque no está muy presente este tema en la agenda cotidiana. Incluso a veces hemos planteado el problema de la contaminación visual de los techos de la ciudad. O sea, en muchos barrios el techo está totalmente desatendido, los techos, las terrazas, entonces la gente lo usa como basurero. Es decir, la bicicleta rota del chico va al techo, el changuito viejo va al techo, la cama rota va al techo. Y los que viven en departamentos tienen unas visuales espantosas. No pasaba eso cuando los techos eran de tejas, es decir, pero bueno, entonces empezar a contemplar eso. También hay, no sé, garajes gigantescos que tienen los techos de chapa todos oxidados, entonces da una imagen de deterioro que la ciudad no tiene por qué tenerla. Se podría trabajar desde la iniciativa propia de eso, ¿no? De tener en cuenta un poco de consideración hacia los demás. Y la difusión, ¿no? Porque estos temas hay que hablarlos, hay que insistir, hay que meterlos a la fuerza, ¿no? en la agenda de la ciudad, porque no están, lamentablemente. Hemos hablado en otros programas también de contaminación sonora, atmosférica y digamos, no se difunde mucho, lamentablemente. Y bueno, pero es una gran discusión que tenemos que establecer entre nosotros para ver qué ciudad queremos. Sí, porque vos hoy nos hablabas de justamente eso, de qué tipo de ciudad, digamos. Está el modelo de Las Vegas, ¿no? Que es todo lleno de luces, carteles, o Tokio, todo carteles, o París, o Roma, o cualquier lugar. Pero puede haber una alternativa intermedia que contemple... Y sí, ya tenemos que encontrar parches, lamentablemente, porque la ciudad ha crecido sin un patrón fijo y bueno... Comentabas que por ahí Quito era Quito, distintas ciudades que han preservado su... Interesante, ¿no? Su casco histórico y que evidentemente le dieron prioridad a los ingresos económicos del turismo, que Buenos Aires tranquilamente lo podría hacer. Pero eso significa también que la gente esté preparada para una concientización de que el turista es un invitado que tiene que ser bien tratado y no una vaca lechera a exprimir. Entonces, eso hace que a uno cuando viaja le impacte lugares que ya tienen hecho este grado de conciencia, la cordialidad que tiene el ciudadano común, donde atienden bien al extranjero, donde hasta lo acompañan cuando tiene que ir a determinado lugar, donde tratan de que no haya ni un papelito ni un plástico ensuciando las veredas ni los parques. El mismo ciudadano lo hace.
Y otra de las cosas que decíamos que es importante, ahora por ejemplo la ciudad se está reformulando el Código de Planeamiento Urbano, el Código de Edificación, o sea, que estos ámbitos donde se tratan estos temas se abran, ¿no? Para que puedan intervenir no solo los que tienen intereses económicos de por medio, sino también las ONG, los profesionales, que aporten los puntos de vista para sacar un resultado que conforme a todos, ¿no? Sí, tal cual. Yo pienso que las ONG tienen un rol importantísimo en todo esto, porque en última instancia serían los únicos no interesados, claro, económicamente, por decir así, ¿no? Sino que teóricamente buscan el bien común, porque aún el vecino siempre busca su propio provecho. Tenemos ejemplos desde la contaminación visual. Había normas que establecían que a partir del año 2000 todos los cableados de televisión tenían que ser subterráneos, ¿no? Pasaron 16 años y los cables siguen estando y tirándose de un edificio a otro en vez de hacerse como corresponde. Pero lo que pasa es que las empresas han presentado amparos, donde se calcula que el costo de soterrar todas sus instalaciones sería demasiado alto para... ¿Y han tenido fallos favorables? Sí, por eso tenemos el estado que tenemos. Sí. Qué bárbaro. Qué problema, ¿no? Si la justicia no tiene una apertura mental en estos temas, estamos complicados. Y bueno, ¿no? Y encontrar soluciones alternativas que satisfagan a todas las partes. Ese es el gran desafío también. Así es. Bueno, nosotros queremos hacer nuestro pequeño aporte, por lo menos para la audiencia que nos sigue, en instalar estas cuestiones importantes para los ciudadanos. Y bueno, aquellos que quieran por ahí tener alguna información, se pueden conectar con vos, darnos algunos contactos, algunas coordenadas de contacto para aquellos que estén interesados en estos temas. Sí. Después, en todo caso, dejamos el correo electrónico, la página web, que si se quieren comunicar, que puedan hacerlo. Los podemos asesorar. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudio Ardoaín, tu punto de vista con respecto a la contaminación visual en la ciudad de Buenos Aires, especialista en el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a Pablo Guardia en la operación técnica y nos despedimos hasta dentro de una semana en esta propuesta de construir una agenda alternativa para la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, nos vemos.